Amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Nos alegra muchísimo saludarlos hoy sábado. Estamos originando desde la ciudad de Bucaramanga esta sesión especial de En tu Casa. Hoy nos hemos salido de la casa, nos hemos salido del estudio y literalmente estamos en la calle, en la calle, con un fondo muy bonito, un fondo verde de esta ciudad conocida como la ciudad bonita. Y la ciudad de los parques en otro tiempo. Y bueno, una recuperación arquitectónica bastante importante y de verdad nos place mucho presentarles nuestra ciudad. Dileis, es mi ciudad, ¿no? Tú eres caleña, pero yo soy bumangués y me alegra muchísimo presentarles a ustedes pues estos espacios que hemos durante esta semana compartido, que tienen que ver con mis recuerdos, mi casa y esto que son los alrededores de mi casa. Así que bienvenidos de verdad. Sí, así es, y bueno, qué mejor que de verdad contagiarles y también poderles impregnar lo que es el corazón, el estar en familia. De verdad que hemos querido ser muy sensibles a esto, ¿cierto? A lo que Dios está haciendo, de mantenernos de alguna manera encerrados, pero obviamente con los nuestros, con nuestros hijos, nuestros padres. Así que no nos desanimemos, Dios tiene un propósito con todo. Y por algo Él nos tiene en casa, nos permite tener estos tiempos así, en el que usted debe pensar, de hecho mañana, domingo, salir a correr, a trotar, a jugar. De verdad que Dios tiene todo bajo control, a Él no se le ha salido nada de su sabiduría y de su soberanía. Así que pues vamos a disfrutar de este tiempo. De verdad que vale la pena decirles todo esto para resumirles que todo debe ser lo más genuino, natural, lo más espontáneo posible a la hora de ir a buscar a Dios. Bueno, Iglesia, a propósito de la ciudad de Bucaramanga, ya ayer lo anunciamos, pero hoy lo volvemos a hacer. Mañana domingo, vamos a tener una reunión especial. Va a ser muy íntima, una relación muy familiar, pero están invitados todas las personas que quieran acompañarnos mañana domingo a las 9 en punto en el Hotel Trip de Bucaramanga, ubicado en Cabecera del Llano, a las 9 de la noche. Perdón, 9 de la mañana. Sí, señor. Mañana domingo, 9 de la mañana, Hotel Trip de Bucaramanga. Están cordialmente invitados pues todos los bumangueses que nos escuchan, que nos ven a diario a través de las diferentes emisiones del versículo del día, de Primero Mujer, de consulta con el doctor, de En tu Casa, a través de los tiempos del ayuno, en fin. Para nosotros será un placer conocerles porque a muchos de ustedes no los conocemos y bueno, aprovechando que estamos aquí en Bucaramanga, pues vamos a tener esa reunión que va a ser el previo a lo que será el lanzamiento oficial, ¿no? Que lo haremos el 13 de junio. Estaremos haciendo el lanzamiento oficial del ministerio Guía Mis Pasos en Bucaramanga. Bueno, y justamente hablando de un toque familiar, pues este domingo, es decir, el 16 de mayo, que ya es ahora, vamos a tener un espacio. Les invitamos a todos los bumangueses que lleguen con su familia. De verdad que estos son espacios en los que debemos disponernos para aprender, para ir a Dios, para poder unirnos, y más en estos tiempos que la indiferencia y la indolencia ha salido a flor, ¿cierto? A flote. Y nosotros no podemos actuar de la misma manera, debemos de verdad diferenciarnos, no porque seamos los mejores ni los más buenos, sino porque Dios nos ha hecho diferentes en el sentido de poder proporcionar algo bueno para la sociedad. Entonces, justamente hablando de lo natural, de lo familiar, ese domingo vamos a estar disfrutando de esas 2 horitas alabando y estudiando la palabra de Dios. Dirección del Hotel Trip en Bucaramanga, carrera 38, número 4866. 9 de la mañana, Salón Bar y Charla. Así es, ustedes los esperamos. Bueno, muy bien. Y pues a propósito de todo lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo, Dileis, tenemos que mirar las cosas con esperanza. Nuestro llamado a través de nuestro canal de YouTube de Guía Mis Pasos es a que lo mejor que nosotros podemos hacer en estos tiempos de crisis es hacer lo bueno y trabajar, luchar, hacer las cosas bien hechas. Por supuesto, buscando a Dios, acercándonos a Él para disfrutar de la libertad a la que Él nos llama. Y en ese sentido, pues poder brindarle a una sociedad que necesita una manera diferente de ver las cosas y no simplemente
lanzando improperios, lanzando críticas, bueno, y participando de alguna manera en una destrucción que no tiene razón de ser, Sí. de una estructura social, de familias, en fin, ¿correcto? Entonces es el llamado que nosotros hacemos desde nuestro canal Guía en España. Bueno, y alguna vez aprendí una frase que marcó mi vida y que ha sido también bandera para mí, para mi familia, mis padres, mi hermano, ¿cierto? Que también tengo un hermano y pues también es padre de familia. Y siempre nos quedó muy claro que él y yo y mi familia y ustedes, aquí mi esposo, debemos ser parte de la solución y no del problema. Así que es de verdad poder aportar lo mejor de nosotros para la sociedad. Bueno, muy bien. Bueno, estamos en la calle, ¿no? Y como estamos en la calle, pasa vale todo todo. lo que pasa en la calle. Sí. Bueno, muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial que Dios nos ha regalado, justamente estudiando su palabra en estos días, al que he denominado de la esclavitud a la libertad. Y todo nace de un pasaje escrito en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8. Te voy a pedir, Dileis, que me ayudes, capítulo 8, verso 31 en adelante, donde se nos lanza una de las enseñanzas quizás fundamentales, radicales, esenciales del cristianismo, hablando Jesús a las personas que lo escuchaban. Entonces vamos a leer contigo Juan 8 del 31 en adelante, yo te digo hasta ahora. Muy bien, dice la palabra de Dios así, ustedes que tienen allí la Biblia. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero eso está precedido de una frase que acabaste de leer: si vosotros permaneciereis en mis palabras. De manera que empezamos a comprender algo muy importante, y es que la libertad está asociada a las palabras de Dios. La libertad está relacionada con las palabras de Dios, de modo que las palabras de Dios generan libertad en una persona. Por lo menos ese era el planteamiento de Jesús. De alguna forma, nosotros buscamos la libertad. Lo que sucede hoy en el mundo, no solamente en Colombia, en el mundo, pues tiene que ver con la necesidad apremiante del ser humano de hallar libertad, de encontrar libertad, de sentirse libres en todos los escenarios en los cuales los seres humanos nos movemos. Pues bien, el Señor entonces lanza esta gran enseñanza diciendo: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero a continuación leemos el siguiente versículo. Había una controversia entre los judíos, los religiosos, el pueblo y lo que Jesús estaba diciendo. Por favor, leamos el versículo 33, ¿veréis? Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Oiga bien, las palabras que Jesús les dijo anteriormente generaron en ellos una controversia, generaron en ellos un malestar que suscita las siguientes frases: pero a ver, nosotros somos del linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? A ver, usted nos está acusando de ser esclavos, o nos está queriendo decir que somos esclavos si nosotros somos del linaje de Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Y por qué era tan importante? ¿Y por qué ellos escriben somos del linaje de Abraham? Para manifestarle a Jesús: nosotros no somos esclavos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Es que Abraham tiene que ver con sus raíces, no solamente proféticas, religiosas, culturales, sino familiares, porque el pueblo de Israel, recordemos, proviene de una genealogía, o su genealogía tiene que ver con un personaje que es Abraham, el padre Abraham, de quien él y Sara, su mujer, pues nace su hijo Isaac, de Isaac nace Jacob, de Jacob nacen las 12 tribus de Israel, y pues obviamente el pueblo de Israel en este tiempo, ya en épocas de Jesús, pues eran descendientes directos de Abraham. Entonces para ellos el tema cultural, el tema ancestral y el tema religioso era
muy importante, un parámetro que ellos esgrimen para decir: nosotros somos libres, nosotros no somos esclavos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Y tú vienes a decirnos a nosotros que somos esclavos? Pues bien, ¿y por qué es tan importante esto? ¿Y por qué hago referencia a estas circunstancias? La verdad es que los israelitas en este caso sí eran esclavos. Ellos vivían bajo el yugo romano. Recordemos nosotros, en las películas de Jesús aparecen los soldados romanos, porque un imperio llamado Roma gobernaba sobre todas las provincias, incluida la provincia de Judea, la Palestina antigua, donde estaba asentado el pueblo de Israel. Pues sí eran esclavos realmente, pero para ellos era una grosería lo que Jesús acaba de decirles. ¿Cómo es que usted viene a decirnos a nosotros que somos esclavos si nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham? Pues bien, ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Pues lo he querido traer. Pues resulta, diréis, que justamente pensando que somos libres, realmente terminamos siendo esclavos de muchas cosas. En muchos escenarios vivimos en esclavitud. Esclavitud, por ejemplo, en paradigmas, ¿sí? Tenemos paradigmas aprendidos desde la juventud, desde la niñez, paradigmas desde la casa. Nos enfermamos porque nos dijeron algo que de alguna manera nos condicionó para enfermarnos. Y hemos vivido así hasta adultos. Y en ese sentido nos hacemos esclavos, ¿correcto? ¿De qué otra cosa podremos ser esclavos? Podemos ser esclavos del pasado. Nosotros podemos también vivir esclavos del trabajo. Muchas personas, porque he conocido situaciones así, viven esclavos de la pereza. Y la Biblia dice que la pereza merma nuestras fuerzas, porque nos merma, ¿cierto?, la facultad que tenemos para trabajar. Y bueno, podríamos esta tarde o esta noche ya poner muchos ejemplos, pero esos vienen siendo como los básicos dentro de cómo nosotros podemos vivir en esclavitud y aún no ser conscientes de ello. Bueno, dijiste algo muy importante: esclavos del trabajo. Y ojo con eso, porque se supone, diles, que si una persona tiene un trabajo a través de lo cual gana un dinero y obtiene una prosperidad y unas riquezas, pues debería ser, entre más trabajo tiene y más riquezas tiene, ser más libre, ¿verdad? Porque para eso trabaja uno, claro, para ser libre. Pero paradójicamente resulta que no. En muchos casos, y la Biblia lo advierte, el rey Salomón en el libro de Eclesiastés nos menciona cómo hay personas que entre más riqueza tienen, más esclavos se hacen de ellos. Y esa esclavitud los lleva a perder su salud, a perder la vida, a perder su familia, a perder muchas cosas de las cuales podría disfrutar una persona que fuera verdaderamente libre. Pero a propósito, leamos Eclesiastés capítulo 6, versículo 1 y 2, por favor. Muy bien, dice la palabra de Dios de la siguiente manera en la Biblia. Vamos ahí, ustedes nos acompañan. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres: el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ellas, sino que lo disfrutan los extraños. Increíble, ¿no? Un mal que he visto debajo del cielo: tener riqueza, tener honra, pero no ser capaces de disfrutar de eso que tenemos, que, repito, es la razón por la cual una persona trabaja: tener más, ser más próspero para ser más libre, pero resulta ser más esclavo, enfermo, triste, agobiado. Entre más se tiene, más se quiere tener, y entonces ya no tengo tiempo para disfrutar lo que tengo, porque ese tiempo hay que invertirlo en tener más, hasta que un día llega la muerte, queda acumulada una riqueza que otro la disfruta, porque él nada se lleva. Así es. Esclavos. Y termina, diciendo el versículo: esto es vanidad y un mal muy doloroso. Esto es vanidad y un mal muy doloroso. Eso se llama esclavitud. Pero si yo le pregunto a esa persona, o Jesús le pregunta a esa persona: ¿eres esclavo?, se va a irritar, se va a enojar y va a decir: pero ¿cómo se le ocurre? Como los judíos le respondieron a Jesús: pero usted ¿cómo nos va a hablar de que somos esclavos si nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham? Pero eran esclavos de los romanos, y eran esclavos de su cultura, y eran esclavos de sus paradigmas, como quizá muchos de nosotros podemos ser esclavos hoy. Esclavos de lo que decimos, así es. Ajá. Esclavos de lo que sale de nuestra boca. Si recordamos una frase de nuestros
antepasados, nuestros abuelos, de verdad que usted se puede identificar al igual que nosotros con esta frase, y es que ellos decían: usted es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice, porque uno tarde o temprano debe dar razón de lo que está hablando. De hecho, la Biblia dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta a Dios. Entonces, muchas veces es mejor callar. Y creo que tú traías a mención un proverbio que dice que aún el necio, cuando calla, se hace sabio. Entonces, las conversaciones también juegan un papel muy importante dentro de lo que nosotros de verdad concebimos en nuestra mente y lo bajamos a nuestro corazón, y eso es lo que nos lleva a la acción. Así que es muy importante también educarnos en eso, con quién hablamos, qué hablamos y qué conversaciones nos hacen bien. Así es, esclavos de los temores. ¿Cuántas veces por temor no hacemos algo? Dejamos de intentar algo por temor, y el temor nos esclaviza, nos impide la libertad. Esclavos de los estereotipos, diréis. Los estereotipos, una persona se hace esclava porque tiene un estereotipo que ha impuesto a alguien, una moda, un modo de comportarse, un modo de ver un cuerpo, y entonces se hace esclavo de una cirugía y de otra y de otra y de otra y de otra, hasta que finalmente termina desfigurándose. Eso se llama esclavitud. Una persona que tiene todas las facultades y que tiene seguramente todos los recursos para hacer en su cuerpo lo que quiera, pero termina siendo esclavo. ¿Qué elementos puedes identificar en esta tarde que podrían llegar a ser un factor de esclavitud para la vida? Pues bien, esa es la gran pregunta que hoy el Señor nos hace, porque fue la pregunta o el planteamiento que Jesús le hizo a los judíos en aquella ocasión. Pues bien, pensando en eso y volviendo nuevamente al Evangelio de San Juan, el Señor les dijo: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seríais verdaderamente mis discípulos, porque conoceríais la verdad y la verdad os hará libres. Pues bien, aquí tenemos que entender algo, y es que si hay un elemento de libertad, son justamente las palabras del Señor. Y eso es lo que Él quería decirle a los judíos. Y es lo que quiere el Señor transmitirnos en esta tarde, y el llamado que les estamos haciendo a usted que nos está viendo. Dedique más tiempo, dedique más entusiasmo, más fuerza a conocer las palabras del Señor. Porque las palabras del Señor son las que traen libertad. La palabra de Dios es la que a mí me sana de la culpa de Dios. La palabra del Señor es la que me hace consciente de que Jesús fue a la cruz, me perdonó, me hizo libre, me da una nueva oportunidad. Pero si yo no me encuentro con el perdón en la palabra de Dios, seguiré siendo esclavo de la culpa. La palabra de Dios es la que a mí me hace libre de los estereotipos, porque queriendo yo parecerme a alguien, buscando una perfección que jamás la voy a alcanzar, dejo de conocer lo que la palabra de Dios me dice, que yo fui hecho por Él y que fui hecho de manera extraordinaria, con amor, con paciencia, y que a mí no me faltó nada, y que por ende mi apariencia, mi cuerpo es una perfección en las manos de Dios, y yo podría sacarle muchísimo partido a lo que soy. Si soy alto, si soy mediano, si soy pequeño, si soy gordito, si soy flaquito, si soy de tez morena, si soy de tez blanca, como fui hecho, pues tengo las facultades para sacarle el mejor provecho a eso que yo soy y represento. Pero eso me hace consciente la palabra de Dios. Dice el libro de los Salmos, si vamos al Salmo 119, al versículo 45, el rey David, muchos años antes de que Jesús lo dijera, David experimentaba esta libertad justamente en las palabras de Dios, en los mandamientos de Dios. No sé si ya lo encontraste, Salmo 119, versículo 45. Y quiero que le pongan mucha atención, cortico el versículo, pero muy importante. Bueno, dice la palabra de Dios: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y andaré en libertad, decía David, por una razón, porque busqué tus mandamientos, porque busqué tus palabras. La sociedad de hoy necesita ser libre y buscamos la libertad. El fenómeno social que estamos nosotros viviendo es una búsqueda desenfrenada de libertad. Los jóvenes buscan libertad, el trabajador quiere ser libre, todos queremos ser libres, pero hemos desconocido la fuente suprema de la libertad, que es Dios, su palabra.
Y aquí no les estoy hablando de un tema religioso, no me interesa hablarles de un tema místico, les estoy hablando de un tema de vida, de realidad de la vida. Acerquémonos más a Dios para conocer su palabra y entonces hallaremos libertad. Lo está diciendo un rey que tenía todo el dinero del mundo, un rey que tenía todo el poder que cualquier ser humano quisiera tener, el rey David en el esplendor de su vida. Busqué tus mandamientos y entonces encontré la libertad. Una libertad que ganó Cristo en la cruz, diréis, y que el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, si me ayudas por favor, nos enseña y nos reitera de qué manera fue que Jesús ganó esa libertad, a través de la cual usted y yo podemos hoy disfrutar y vivir una vida desafiante, una vida que valga la pena. ¿Encontraste Gálatas? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Bueno, dice la palabra de Dios así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pues fíjense qué interesante, estar firmes quiere decir, ya Él pagó por nuestra libertad, nos hizo libres, permanezcamos en esa libertad. ¿Por qué volver a la esclavitud? Pero ¿cómo permanezco en la libertad? Permaneciendo acá, en la palabra de Él. Y aquí hago un llamado a los cristianos, a los hijos de Dios, a quienes nos llamamos hijos de Dios, a quienes conocemos a Cristo, a quienes conocemos la Biblia. No puede ser posible que en este momento seamos los cristianos los más enloquecidos por lo que está pasando. Es lícito como seres humanos entristecernos, es lícito preocuparnos, pero no es lícito enloquecernos, volviendo a la esclavitud. Permanezcamos libres en la libertad a la que Cristo nos llamó. ¿Cómo? Hombre, lea más la Biblia, vea noticieros, hay que estar informados, pero no se pase el día viendo noticieros. Vea las redes sociales, hay que informarse, pero no se quede viendo las redes sociales todo el día, porque se va a enloquecer. Más bien dedique más tiempo para ir a la palabra de Dios y de esa manera permanecer libres, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y hay un elemento que no podemos desconocer, que tú y yo tenemos hoy, dado por el Señor, que nos mantiene, nos genera, nos soporta en esa libertad. Y ese elemento es una persona, y esa persona es el Espíritu Santo, que el Señor Jesús nos dio como garante de esa libertad. Y quiero que me busques un versículo, y ustedes por favor allá en Romanos capítulo 8, Romanos 8 versículo 15. Romanos 8 versículo 15. Y esto para comprender que no estamos solos en esta lucha y que no estamos solos en esta búsqueda de la libertad en la palabra de Dios. Dice Romanos 8:15, por favor, ¿cómo dice? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Porque no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hemos recibido el espíritu que nos hace libres, tan libres que somos hijos. Ojo con eso. Hijos, y un hijo no es esclavo. Un hijo es libre. ¿Hijos de quién? De ese Padre maravilloso que es el dueño y Señor de todas las cosas. Y si miramos por favor en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Espero que estén buscando allá conmigo también y aquí con delays estas porciones de la Biblia que nos hacen libres. Segunda de Corintios 3, 17, ¿cómo dice? Bueno, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad. El llamado en esta tarde es a vivir una vida de libertad. Y una vida de libertad para comunicar a un mundo que está esclavo. Palabras de libertad. Quiero seguir haciendo un llamado que lo he insistido durante toda la semana. Convirtámonos en gestores de vida y no en gestores de estupor, de caos. Convirtámonos
en verdaderos agentes de libertad, agentes de paz, y no caigamos en la esclavitud, no nos volvamos a la esclavitud. De esto vamos a salir, y vamos a salir bien. Tenga esa certeza, no es lo que yo le estoy diciendo, tenga la certeza en Dios, a quien no se le ha salido de las manos lo que pasa en Colombia y lo que pasa en el mundo. Tenga esa seguridad. Usted ya no es esclavo, usted ahora es hijo, según acabamos de leer. El Espíritu Santo nos da esa certeza. Y en palabras de Jesús, ya no somos esclavos, somos ahora amigos de Él. Juan 15, algo lindísimo que leemos en el Evangelio de San Juan. Juan 15:15, por favor. Muy bien, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 15, dice lo siguiente. Ustedes que están ahí siguiendo la lectura, muy juiciosos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que yo oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué nos toca hacer entonces? Disfrutar la libertad que el Señor nos está ofreciendo. Y mire, volviendo al pasaje inicial con el cual vamos a terminar, Jesús les respondió a aquellos hombres con los cuales estaba hablando: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo, ojo con esto, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda en la casa para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pues estamos en la casa del Señor, estamos en la casa de Dios como hijos, para estar aquí para siempre. Y en la casa del Señor no nos falta nada. En la casa del Señor lo tenemos todo. En la casa del Señor somos dueños junto con Él. Pero eso jamás lo podremos evidenciar si abandonamos la Biblia, si abandonamos sus palabras, que son las que nos recuerdan y las que mantienen en nosotros, en nuestro corazón, ese referente de libertad. Es el llamado que les estamos haciendo en esta tarde, hoy. ¡Ánimo! Esto no ha terminado. Esta historia tiene muchos capítulos por escribirse. Así que no claudiquemos. Vamos a salir adelante. Somos hijos, somos libres, tenemos el Espíritu Santo y tenemos una letra escrita, un documento escrito, como quien tiene una escritura pública que lo hace dueño de algo, en este caso, dueño de la libertad. Aquí está su escritura pública de la libertad. Y luchemos de otra manera, sin caer en la esclavitud, sin volver al caos, al desasosiego, a la tristeza, a la incertidumbre, porque no tenemos por qué llegar allí. Voy a invitarles a que oremos, a que nos acerquemos a Dios y a que hablemos con Él. Vamos a orar. Padre Santo, quiero darte muchas gracias en esta tarde por darnos el privilegio de escuchar este mensaje hoy. Y dígale, Señor, tal vez sí, en medio de todo lo que pasa, en medio de todo lo que sucede, me he hecho esclavo, Dios. Esclavo del temor, de la angustia, de la incertidumbre, de la zozobra. Dios mío, sin darme cuenta, como aquellos hombres, los judíos, creyendo ser libres, eran esclavos. Y así me pasa. Tal vez eres esclavo de un recuerdo que no te has podido quitar de encima, que no has podido sanar. Esclavo de un paradigma. Así te formaron tus padres y así estás formando a tus hijos. Y ese paradigma es una cadena que esclaviza, que te esclavizó a ti y esclaviza a los hijos tuyos. Esclavo de una atadura, un vicio. Esclavo de las deudas, esclavo del juego, esclavo de la pornografía. Esclavo del trabajo. El trabajo que Dios te lo dio para que seas libre, pues no lo disfrutas. Y si esa es la verdad, hombre, pues habla con Dios siendo honesto,
siendo libre totalmente. Y dile: Señor, quiero dejar la esclavitud porque tú pagaste mi libertad en la cruz. Esclavo hoy, ¿del qué va a pasar? Esa pregunta que nos hacemos y que no nos deja dormir. ¿Y ahora qué va a pasar? Esclavo de los comentarios, esclavo de lo que nos dicen, esclavo de una red social. No puede ser que hayamos caído tan bajo, pero ahí estamos, esclavos. Y si el Señor pagó la libertad en la cruz y nos dio su Espíritu para recordarnos todos los días que somos libres, que somos hijos, ¿por qué volver a la esclavitud?, dice la Biblia. Pues este no es un tiempo para volver a la esclavitud, todo lo contrario, este es un tiempo para avanzar hacia la libertad. Jesús nos hizo libres, Jesús pagó con su sangre el precio de la libertad y nos dice: ya no te llamo siervo, te llamo amigo, porque un amigo sabe lo que hace su Señor. Y justamente lo que hace el Señor es lo que Dios quiere que nosotros comuniquemos al mundo, compartamos a la gente que está a nuestro alrededor. Así que más bien, en vez de mantener un lenguaje de esclavitud en la casa, con el cual tienes a tus hijos sumidos en la incertidumbre, porque ese lenguaje viene de ti, pues decidamos cambiar. O tú, joven, con un lenguaje de esclavitud, de rebeldía, de ira, de insatisfacción, con el cual te refieres a tu papá y a tu mamá, tratándolos mal, siendo grosero, altanero, inmisericordia, miserable. Con eso no contribuyes a la libertad, todo lo contrario. Hemos convertido la casa en una prisión, con unos barrotes alrededor, aunque consideramos que somos libres, como lo consideraban los judíos de aquel entonces. Vamos, ven a Dios y dile: Señor, perdóname, perdóname porque a todo le saco tiempo, menos a ir a tu palabra, que es la que me hace libre, menos a ir a tus mandamientos, que son los que me dan la libertad, Señor. Hoy te pido con toda mi alma, Señor, que me sanes. Te pido, Dios, que hagas una cirugía en mi interior y que me permitas disfrutar de la vida que tú tienes para mí, Señor. Ahora te entrego mi familia, te entrego mi casa, Señor. Te quiero entregar la vida de mi esposa, te quiero entregar la vida de mi esposo. Y si ustedes dos están ahí juntos, les voy a invitar a que se acerquen, a que se pongan de acuerdo, a que se pidan perdón si han discutido, si han estado en enemistad en esta semana. Pónganse de acuerdo, vamos. Traiga a su hijo, abrácelo, póngase en paz con su hijo, póngase en paz con su mamá, con su papá. Ya no más lenguaje de esclavitud ni actitudes de esclavitud en la casa. Disfruten de otro ambiente, de otra realidad, la realidad de la libertad a la que el Señor nos llamó. ¿Viste un testimonio esta semana? La vida de tu esposo, la vida de tu esposo, en su salud. Vamos, abrácela y dígale: mi amor, cómo le doy gracias a Dios porque me regaló la vida tuya esta semana, por la salud tuya. Abrace a su hijo y dígale: hijo, te quiero dar las gracias por estar conmigo, por alegrar mis días. Y abrace a su papá y dígale: papá, gracias porque puedo contar contigo, porque estás aquí, porque te tengo. Gracias, papá. Esto es un lenguaje de libertad. Y ahora, unidos como familia, vamos a pedirle a Dios por Colombia, por nuestro país. Pidámosle a Dios que traiga la sanidad a este país, pero comprometiéndonos nosotros a comunicar un lenguaje de libertad y no de guerra ni de zozobra, y no a convertirnos en un eslabón más de esa cadena de muerte que comunica muerte de mensaje en mensaje. Señor, y ahora yo te ruego que bendigas la vida de cada persona, Señor, que hoy nos está viendo, que bendigas la familia, Señor, de cada persona que hoy está acá en tu casa. Te pido que nos permitas disfrutar, Señor, de lo que queda de esta semana,
disfrutar, Señor, de estar juntos, de poder compartir en armonía la vida que tú nos regalas. Dios del cielo, quédate con nosotros, te lo pedimos, dándote gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, querida familia, pues me alegra muchísimo que hayan podido compartir con nosotros este espacio. Y veis, seguimos en la calle. Sí, es notorio, ¿no? Seguimos en la calle, aquí pasa el bus, pasa el perro, pasa la sirena. Pero qué bonito poder, claro, es algo diferente, compartir con ustedes. Claro, así. Y que ellos lo hayan podido disfrutar. Recordemos que Dios nos está dando en estos tiempos mucha sensibilidad y de verdad de permanecer en lo que es realmente necesario, bonito, delicado, que es la familia. Y estos ambientes hacen mucha falta. A veces nos volvemos herméticos, demasiado de oficina, del trabajo, a la silla, y de verdad que lo que has hablado hoy con respecto a la libertad, esto queda en nuestro corazón y de esa manera nosotros tenemos que ir mejorando nuestra forma de comportarnos. Así es. Bucaramanga, mañana, 9 de la mañana, Hotel Trip, en la ciudad de Bucaramanga, carrera 38, número 4866, Salón Barichara. Los esperamos con mucho, mucho cariño, con los brazos abiertos. A la mayoría de ustedes queremos conocerlos, sabemos que nos ven, pero nosotros no los conocemos. Así que queremos sentarnos con ustedes, tomarnos un cafecito, compartir un mensaje de la Biblia, hacer una oración y planear lo que será la inauguración oficial del Ministerio Guía Mis Pasos en Bucaramanga, que lo llevaremos a cabo el 13 de junio. Si Dios lo permite. Si Dios así lo permite, ¿correcto? Sí. Bueno, Diley, nos vamos. Así es, bueno, de verdad que fue un placer y un privilegio compartir con todos ustedes. El próximo lunes, 6 de la mañana, volveremos a tener nuestro versículo del día, ¿correcto? Y la programación de la semana, como lo tenemos acostumbrados. Esperamos que disfruten de esta noche, el día de mañana, el festivo de este fin de semana, y de esa manera podamos, pues hombre, disfrutar de la libertad a la que Dios nos llama. Los queremos muchísimo. Dios les bendiga ricamente. Bueno, que pase muy bien, chao. Esta casa igual que todas es, pero tiene